una historia de desafíos corporativos, venganzas ocultas y revelaciones personales que me sumergen en un viaje que me llevó desde los reconfortantes brazos del amor a las frías garras de la venganza y, sorprendentemente, de regreso al cálido abrazo de la comprensión y la redención, si alguna vez has estado atrapado en el fuego cruzado. Era miércoles a mitad de una semana laboral y mi café de la mañana acababa de terminar de prepararse, pero con el sonido de mi teléfono sonando en el mostrador de la cocina, mi vida estaba a punto de tomar un giro oscuro e inesperado. Un correo electrónico anónimo llegó a mi bandeja de entrada y el contenido sacudió mi mundo hasta el fondo. Oye, ahí empezó, no me conoces, pero pensé que deberías saber sobre el pequeño secreto de tu marido. Venture, revisa los archivos adjuntos. La curiosidad alcanzó su punto máximo. Mis dedos temblaron cuando abrí los documentos adjuntos. Lo que se desarrolló ante mis ojos fue evidencia de mi esposo Richard canalizaba secretamente fondos de la compañía hacia su cuenta privada, fondos de la compañía a la que había dedicado la última década de mi vida. Me sentí como si estuviera cayendo libremente. Una mezcla de ira, dolor y confusión burbujeó dentro de mí. ¿Cómo pudo hacer esto? Le susurré. Después de todo lo que construimos juntos, el escándalo no tardó mucho en estallar. Se corrió la voz y los miembros de la Junta fueron rápidos en sus acciones al final de la semana. Me despidieron, la mujer culpable por una traición en la que no tuve parte. Richard desapareció dejándome a cargo de los amigos de Fallout que pensé que eran genuinos. Comenzaron a distanciarse. La vida que había construido se estaba desmoronando a mi alrededor meses después de ahogarme en la depresión. Decidí reconstruir no para Richard, ni para mi antigua vida, sino para mí. Comencé en una nueva compañía, Fresh Start Tech, y las cosas comenzaron a mejorar cada noche mientras me iba a la cama. Me decía a mí mismo que mañana será mejor, mañana será más brillante y luego, como por alguna broma retorcida, resurgió Richard después de permanecer oculto durante meses. La audacia de solicitar un puesto en mi nueva empresa y aquí está el truco. Él no sabía que trabajaba allí mientras me sentaba en mi escritorio leyendo su solicitud que había llegado a mi bandeja de entrada debido a un error del sistema. Una idea malvada comenzó a formar karma. La más dulce venganza. Me recosté en mi silla formulando mis pensamientos. La oficina estaba en silencio salvo por el zumbido del aire acondicionado. La tenue iluminación de la lámpara de mi escritorio iluminó el currículum de Richard haciéndome pensar en todas las posibilidades. Querido Richard, comencé, gracias por postularte para Fresh Start Tech. Estamos intrigados por su solicitud. Nos gustaría programar una entrevista. ¿Cómo suena mañana? Dudé antes de presionar enviar. ¿Es esto realmente lo que quiero? Me pregunté sintiendo una punzada de culpa, pero luego imágenes de mi pasado perdiendo mi trabajo, mi reputación y todo por lo que había trabajado tan duro apareció ante mí. Hice clic en enviar antes de que pudiera adivinar más. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Mañana suena genial. Richard respondió. Lo estoy esperando. Su firma al final con ese familiar pomposo. La llamarada reavivó mi determinación. Llevé a Jane, la jefa de recursos humanos, a mi oficina. ¿Recuerdas a Richard? Comencé a explicarle todo el fiasco y mi plan. Jane, una feroz protectora de sus empleados y una mujer despreciada con demasiada frecuencia, ella misma estuvo inmediatamente a bordo. Hagámoslo. Retorcerse, dijo con una sonrisa maliciosa el día de la entrevista. Sentí una extraña mezcla de emoción y ansiedad. Mi corazón se aceleró cuando tomé mi posición detrás del espejo unidireccional de la sala de observación adyacente al área de la entrevista. Jane iba a dirigir la entrevista. Pero yo estaría observando cada uno de sus movimientos, cada reacción. Richard entró luciendo tan confiado como siempre, la arrogancia en su paso era tal como lo recordaba. Jane comenzó la entrevista de la manera más común preguntando sobre su experiencia, por qué quería unirse a Fresh Start como de costumbre. Cosas, pero luego la pregunta comenzó a volverse más personal. ¿Cómo manejarías la traición de alguien en quien confías?, preguntó mirándolo fijamente. Richard se movió incómodo, aclarándose la garganta. Creo que la confianza es la base de cualquier relación, ya sea profesional o personal. De ti, tartamudeó claramente tomado por sorpresa. La atmósfera estaba llena de tensión y luego, justo cuando pensaba que todo había terminado, Jane le dio el golpe con la aleta. Recientemente contratamos a alguien que tal vez conozcas, dijo con indiferencia deslizando una foto sobre la mesa, una foto mía tomada durante una reciente fiesta en la oficina. Casi podía sentir la sangre salir.
De la cara de Richard yo no sabía que ella trabajaba aquí. Él murmuró su voz apenas por encima de un susurro. Jane se inclinó hacia su cara a centímetros de la suya. ¿O no lo hiciste bien? Ella está muy bien, por cierto, prosperando, incluso gracioso. Como resulta, la vida terminó la entrevista poco después de que Richard prácticamente salió corriendo de la habitación. Sus sueños de un trabajo cómodo en Fresh Start se hicieron añicos cuando la puerta se cerró detrás de él. Jane entró en la sala de observación con el rostro radiante. Se sentía bien, dijo chocando los 5. Sonreí y respiré profundamente. Es un comienzo, respondí, pero tengo la sensación de que esto es solo el comienzo. Rápidamente se corrió la voz por la oficina sobre la desastrosa entrevista de Richard. Mis colegas me apoyaron. Susurros de aliento se mezclaron con desdén por la audacia de Richard. Una vez que los chismes de la oficina estuvieron de mi lado. Una semana después, un colega llamado Marcus apareció en mi oficina y escuchó que eres un genio de la codificación que él comenzó. Levanté una ceja sorprendido. No hice ninguna codificación, pero el genio podría haberlo estado exagerando. Hay un blog anónimo circulando sobre los éxitos y fracasos de Fresh Starts. Algunas publicaciones tienen información confidencial que solo alguien interno sabría. Mi corazón se hundió. No podría ser Richard. No sería tan descarado. ¿Me lo mostraría? Exigí que Marcus le entregara su tableta y el blog anónimo me devolvió la mirada. Efectivamente había publicaciones. Sugiriendo conocimiento interno, una publicación incluso insinuó mi pasado con la suficiente vaguedad como para despertar la curiosidad sin declarar abiertamente los hechos. Pensé en la destreza técnica de Richard. Él no solo era bueno, sino excelente. Rastrearlo sería un desafío. Necesito descubrir quién está detrás. Esto me dije a mí mismo. Mi determinación se reavivó durante los siguientes días. Me sumergí profundamente en el mundo virtual, desempolvando viejas habilidades de codificación y busqué ayuda en foros de hackers. Me enfrentaba a un cerebro, pero 2 podían jugar ese juego una noche mientras vertía. A través de líneas de código y registros del servidor, se produjo un gran avance. Una dirección IP, escondida detrás de capas de cifrado, apuntaba a una ubicación familiar. Y Marcus y juntos ideamos una estrategia usando el blog como cebo. Crearíamos un escándalo de empresa falso, algo tan jugoso que Richard no podría resistirse a publicar durante los próximos días correos electrónicos inventados sobre una posible fusión que pondría en peligro cientos de puestos de trabajo. Se filtraron estratégicamente donde Richard pudo encontrarlos. Como se esperaba, la historia apareció en su blog en cuestión de horas. Se colocó la trampa cuando la historia explotó en línea. Nuestra narrativa ficticia se desarrolló perfectamente. Los empleados participaron en el engaño, expresaron la indignación del enemigo en las redes sociales, amplificando la charla en todos los locales. News Outlet estaba hablando sobre la próxima fusión en Fresh Start Tech. Richard probablemente estaba disfrutando de su éxito percibido creyendo que había infligido el daño máximo, pero nuestro equipo apenas estaba comenzando. Jane usó sus contactos en los medios para insinuar que The Whistleblower podría ser un ex descontento. Marcus me explicó que con la experiencia técnica de Richard tenía que ser usando una VPN y otras herramientas premium para mantener sus actividades cubiertas, herramientas que no eran gratuitas. Con el conocimiento de Marcus en ciberforense pudimos rastrear sus pagos digitales. La tarea era desalentadora, pero el dúo de Marcus y yo fuimos implacables. Los días se convirtieron en noches mientras una tarde, en medio de un montón de pasarelas de pago y transacciones enmascaradas, surgió una pista. Un pago único a un servicio VPN Premium vinculado a una cuenta bajo un seudónimo que King Richard usó en el premio mayor de la universidad. Pero, ¿cómo haría la diferencia vincularlo a un pago de VPN? Aquí está el giro. Usar VPN para actividades maliciosas violaba los términos de servicio de la mayoría de los proveedores. Si pudiéramos probar las fechorías de Richard y denunciarlas, no solo perdería su tapadera, sino que también enfrentaría a hefty multas. Al reunir todas nuestras pruebas, nos acercamos al proveedor de VPN para nuestro deleite. Fueron extremadamente cooperativos y condenaron cualquier uso indebido de sus servicios en cuestión de días. A otras herramientas y servicios que había utilizado para garantizar un efecto dominó de sanciones y cierres de cuentas. Mientras que la empresa falsa Scandal había cumplido su propósito, los medios sospecharon y cuando no surgió ninguna prueba concreta de la fusión, se dieron cuenta de que habían sido engañados. Comenzaron a aparecer artículos
hasta desacreditar al misterioso blogger y sus fuentes dudosas. Sintiendo la presión, Richard finalmente publicó una retractación de su golpe disculpándose por difundir información errónea. Sin embargo, el daño a su credibilidad ya estaba hecho. Su reputación como fuente confiable estaba hecha jirones. Una noche, mientras me relajaba en mi vida habitación, un suave timbre me alertó sobre un nuevo correo electrónico. El remitente, Richard. El contenido, una disculpa, escribió sobre su arrepentimiento, su comprensión del daño que había causado y su deseo de hacer las paces. Me senté allí durante un largo rato, mirando las sinceras palabras. En la parte de mí en la pantalla quería regodearse con la satisfacción de mi venganza, pero otra parte, una parte que había tratado de suprimir, recordó el amor que una vez compartimos, dividida entre emociones pasadas y el dolor de la traición. StarTech comenzó a florecer en las semanas que siguieron a nuestro escándalo falso. No solo nos llevó al centro de atención, sino que, sin darnos cuenta, actuó cuando las aplicaciones de publicidad gratuitas aumentaron, las ventas se dispararon. Y la moral en la oficina estaba en su punto más alto. Sin embargo, en medio del éxito en auge, no puedo evitar sentir un vacío que ninguna triumph profesional podría llenar después de un día particularmente agotador. Me encontré conduciendo sin rumbo por la ciudad, perdido en mis pensamientos. Las brillantes luces de la ciudad, el zumbido del tráfico y el distante zumbido de la vida nocturna crearon un ambiente fascinante. La atmósfera mientras conducía mi auto parecía tener mente propia, guiándome a un lugar familiar. La cafetería donde Richard y yo nos conocimos. El lugar contenía tantos recuerdos, desde la primera cita nerviosismo hasta conversaciones nocturnas planeando nuestro futuro juntos. Me sentí como si entrara en una cápsula del tiempo. La misma decoración vintage, el leve aroma del café recién hecho y un suave tema de jazz sonando de fondo me transportaron a una época más feliz. Encontré un reservado en la parte de atrás y pedí nuestros 2 capuchinos habituales con un toque. Richard sentado a unas cuantas mesas de distancia, su rostro enterrado en un libro. Nuestros ojos se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. No se intercambiaron palabras, pero 1.000.000 de emociones revolotearon en nuestros rostros. Respirando profundamente, caminé sobre mi mente. ¿Si me uno a ti?, preguntó vacilante. Miró hacia arriba, la sorpresa era evidente en sus ojos, pero asintió. La conversación que siguió fue una montaña rusa. Nos reímos, lloramos, recordamos y confrontamos a nuestros demonios. Richard explicó su espiral hacia el engaño impulsado por un deseo equivocado de proteger nuestro futuro. Él habló de su culpa. Sus noches atormentadas por el remordimiento y la comprensión de que había destruido aquello que pretendía salvaguardar. Estar cerca de ti otra vez, pero ahora me doy cuenta de que algunos puentes que alguna vez se quemaron no se pueden reconstruir. Las horas pasaron volando y a medida que Dawn se acercaba, se formó un nuevo entendimiento entre nosotros. Es posible que no tengamos un futuro juntos, pero podríamos encontrar un cierre y seguir adelante. Había tomado, incluso si le tomó toda una vida. Mientras me alejaba de la cafetería, el peso sobre mis hombros se sentía más ligero. El capítulo con Richard podría estar cerrado, pero un nuevo capítulo estaba esperando ser escrito. La vida en Fresh StarTech progresaba a un ritmo rápido. Mi plan de venganza y el encuentro emocional en la cafetería parecían recuerdos distantes, pero se hicieron evidentes cambios sutiles en la forma en que abordaba el trabajo y las relaciones. Jane notó primero que has cambiado. Observó un día, no de mala manera, simplemente diferente. Ella tenía razón. La terrible experiencia con Richard, sin darme cuenta, me había enseñado el valor del perdón y la impermanencia de los rencores. A medida que las semanas se convirtieron en meses, un proyecto emocionante aterrizó en nuestra mesa. Una organización sin fines de lucro se había acercado a Fresh StarTech para desarrollar una solución de software para que niños desfavorecidos obtuvieran acceso a calidad educación. Para la equidad había mucho en juego, pero también lo era el impacto potencial. Me lancé al proyecto canalizando toda mi energía y concentración. Mis experiencias personales me habían enseñado la importancia de las segundas oportunidades y estaba decidido a brindarles una a estos niños una noche mientras hacía una lluvia de ideas. Con el equipo, Marcus hizo una sugerencia sorprendente: ¿por qué no involucrar a Richard? Él tiene las habilidades que necesitamos. Me encontré marcando el número de Richard, una acción que no había anticipado. Su voz al otro lado sonaba sorprendida pero esperanzada. Explicando el proyecto, le ofrecí un puesto de consultoría. Él aceptó sin dudarlo. Gracias, murmuró la gratitud.
Evidente en su tono, el proyecto fue un torbellino. Los días estuvieron llenos de maratones de programación, sesiones de intercambio de ideas y interminables tazas de café. Richard, fiel a su estilo, fue un genio. Su experiencia fue invaluable y quedó claro que su participación era crucial para el éxito del proyecto a medida que el software tomaba forma. Algo inesperado sucedió entre Richard y yo, construido a partir del dolor y la desconfianza comenzaron a desmoronarse. No estábamos regresando a viejos patrones románticos, pero surgió un nuevo vínculo más fuerte de amistad y respeto mutuo. El día en que se lanzó nuestro software fue uno de profundo triunfo. Miles de niños se beneficiarían de él y Fresh Start Tech. El viaje había sido largo y tumultuoso, desde el amor a la traición, la venganza a perdón y distanciamiento hacia la camaradería, pero mientras estaba allí en medio de la celebración, me di cuenta de algo crucial: la vida nunca es un camino recto. Es una serie de giros y desvíos, pero en última instancia, nos lleva exactamente a donde debemos estar.